todos, ¿cómo estáis, mis queridos? Bueno, os traigo esta charla, que lo prometido es deuda, sobre por qué incorporar el cuerpo en la terapia, ¿no? Y el sentido de estos grupos de trabajo psicocorporal que, bueno, ya empezamos en diciembre, pero que continuaremos ahora en enero y que van a ser cada 15 días abiertos a todos vosotros los que os queráis incorporar a ellos. Tanto con un compromiso continuo como si queréis probar en alguno de ellos, hacer alguna de las sesiones o por disponibilidad solamente podéis hacer algunas, pues no va a haber ningún problema, porque en principio no son unos grupos en los que vaya a haber una continuidad en el sentido de un trabajo sistemático, sino que en cada sesión trabajaremos alguna cosa en concreto y bueno, y como os decía, os podéis incorporar como os venga bien. Vamos a empezar hablando de por qué la gente va al psicólogo o a psicoterapia, y fundamentalmente suele haber tres razones. Problemas externos, dificultades con la pareja, con los amigos, las relaciones sociales, con el trabajo, cualquiera de ellos. Problemas internos, que la persona manifieste que no se encuentra a gusto con el sentido de su vida, o que tiene una depresión, que no tiene ganas o energía, o que siente mucha ansiedad. Y el tercero de los motivos suele ser autoconocimiento. Realmente ninguno está totalmente desconectado de los demás. Creo que todos pueden tener mucho en común, y de hecho cuando viene una persona no viene solamente por un motivo, sino que bueno, pues normalmente tiene mucho que ver con varios de ellos. Vamos a ver cómo enfoca todo esto, ¿no? Y qué aportan las distintas disciplinas, podríamos decirlo, ¿no? Claro, todo esto en principio era ámbito de la psicología. Y claro, ¿cómo trabaja la psicología? Bueno, decir que la psicología busca resolver un tipo de problemas relacionados también con el bienestar de las personas a través de cambios en su pensamiento, en sus sensaciones y buscando diferentes maneras de actuar también, ¿no? La psicología puede tener distintas áreas de trabajo. Bueno, pues se puede pedir ayuda, como os decía, por dificultades en el trabajo, de parejas, sociales, pero no se limita simplemente a esto, ¿no? Porque evidentemente también se utiliza mucho la psicología en las empresas, para conseguir de mejor manera los objetivos de la organización, o para temas que tienen que ver con la motivación del personal, con el conocimiento de los consumidores, también en el marketing, ¿no? Cómo realizar las campañas de marketing más adecuadas, conociendo el consumidor al que yo me dirijo. Y bueno, la forma de trabajo, que tiene mucho que ver, o sea, todo tiene que estar como muy probado, avalado científicamente. Yo creo que este es uno de los principales problemas de la psicología, porque pretende asimilarse a otras ciencias y realmente pues tal vez la forma de descubrimiento en otras ciencias no es igual que en la psicología. ¿Por qué motivo? Porque, bueno, tú puedes tirar una pelota en el vacío o lo que sea, y puedes calcular o no tirarla en el vacío, ver lo que ocurre, la aceleración de la gravedad, saber cuánto es, ¿no? Puedes experimentar y con buenos resultados en las ciencias naturales. Realizas una hipótesis, realizas un experimento y ves si tu hipótesis se cumple o no se cumple. Pero con los humanos esto es muy diferente. Realmente las cosas no funcionan así. Los hombres somos mucho más complejos que esto. Claro, el principio de la psicología era un poco en esta línea. Aparecía la psicología que tenía que ver, por ejemplo, con Pavlov, y que podía ver cómo muchas veces, por ejemplo, los perros salivaban cuando se tocaba una campanilla antes de la comida,
y luego simplemente cómo se producía un reflejo condicionado y al tocar la campanilla volvían a salivar. A partir de ahí, ¿no?, se realizaron una serie de experimentos con animales, muchos, con el condicionamiento, ¿no?, el clásico operante, ¿no?, como los animales aprendían a través del premio, del castigo, y muchas de estas cosas pues se quisieron aplicar a los humanos. También hubo una temporada en la que pues, se utilizaban mucho premios, castigos, economía de fichas, que todavía se sigue utilizando en algunas organizaciones con mayor o menor éxito. Bueno, ya me veis la cara, o sea que suponéis que tengo también alguna crítica al respecto, pero bueno, no es ese el área en este momento, ¿no? Claro, la psicología va evolucionando y va cambiando de todo esto tan rígido, tan experimental, con esta base también, porque tiene mucho que ver con esto, pero se empieza a ir hacia unas terapias más basadas no solamente en lo conductual, en buscar esos cambios de conducta a través de cambios, ¿no?, también en el entorno, y de premios, castigos, refuerzos, bueno, todas estas cosas, sino que también va y entra un poco en función el cuestionamiento cognitivo. Y últimamente pues también se hacen estudios incorporando la efectividad o no de las visualizaciones, de las técnicas de meditación, todas estas cosas, ¿no? Bueno, decir que todos los psicólogos estamos formados en esta terapia que es cognitivo-conductual, se llama. ¿Por qué motivos? Primero, yo creo que la terapia cognitivo-conductual es fácil de enseñar porque digamos que está muy estandarizada en principio, ¿no? Bueno, y como está probado, pues también cuenta con aval científico y es un poco a lo que, bueno, yo creo que por complejo nos atenemos, porque al final esto es mucho más sencillo. Lo que yo hago funciona a mis clientes o no les funciona. Y está bien claro, si no les funciona dejarán de venir tarde o temprano. ¿No? O como ha pasado con mucha gente, ¿no?, que a lo mejor se ha dedicado a algunos campos y la gente se ha sentido engañada, con razón, por gente que estaba haciendo cosas parecidas, pero sin cualificación, sin experiencia, sin nada por el estilo, y tal vez manipulando a la gente, pues uno se enfrenta a una denuncia, y muy bien puesta, por cierto. O sea que, bueno, a veces se ponen menos de las que deberían, ¿no? Pero bueno, y no simplemente a gente que no esto, sino a profesionales también, ¿no? Lamentablemente, bueno, pues conozco casos de gente que se han sentido muy dañados por gente que eran psicólogos, también utilizaban otras disciplinas en algunos casos, pero bueno, y esto hay que también tenerlo muy en cuenta, ¿no? Bueno, me estoy desviando un poco, permitidme que vuelva a lo que os comentaba, ¿no? ¿Por qué motivo? Primero, es fácil de enseñar, y segundo, también hay otro motivo muy importante, que es que yo puedo ejercer como psicoterapeuta o bueno, como psicólogo, ¿no?, en una terapia cognitivo-conductual sin tener ni puta idea de mí mismo. Permitidme que hable así, yo hablo con estas expresiones también, ¿no? No tengo por qué haber hecho un proceso de terapia personal para ejercer como psicólogo. Y esto es grave porque trae bastantes consecuencias para mis pacientes. Aparte, bueno, pues es muy cómodo porque a la gente no, si uno no quiere mirarse, pues no tiene por qué hacerlo y puede ponerse a trabajar. Bueno, digamos que en el fondo, ¿no?, todo esto que veíamos, ¿no?, que tiene mucho que ver con un pensamiento, ¿no?, con este método de la psicología, ¿no?, cognitivo-conductual, tiene que ver con también un pensamiento muy lógico, muy lineal, ¿no?, que es la forma de ver de las ciencias naturales. Es como si algo ocurre por algo, ¿no?, una causa que está en el pasado.
Lo que pasa que en estos momentos las cosas están cambiando. Como os decía, pues el comportamiento humano tiene una gran complejidad y muchas veces la causa del comportamiento no está en el pasado, sino está en el futuro. Muchas veces nos podemos preguntar para qué hacemos algo en vez de por qué hacemos algo. Normalmente es algo que utilizamos mucho en psicoterapia y que nos da muchas respuestas muy interesantes. Bueno, las técnicas que se suelen utilizar, y a veces desde luego no es una crítica, porque realmente es cierto que para algunas cosas muy simples funcionan, ¿no? Por ejemplo, la psicología cognitivo-conductual pues utiliza la desensibilización en situaciones estresantes, una reestructuración de los pensamientos, se diseñan acciones, ¿no?, para evitar conductas problemáticas o favorecer determinadas áreas de salud. También se estudian cómo determinadas estrategias de resolución de problemas o también tiene propuestas de relajación, por ejemplo, para afrontar el estrés. Entonces ahí sí que tocaría un poco más en lo corporal. Lo que pasa es que la psicología tiene esa carencia de que lo emocional, o sea, lo cognitivo y lo conductual puede ser mucho más fácil de valorar y de trabajar con ello, pero lo emocional no. Si yo no me he trabajado emocionalmente, no voy a ser capaz de escuchar, respetar, acompañar las emociones del otro. Y en lo corporal, pese a que sí, que reconoce también, ¿no?, la importancia del estrés, la importancia de la respiración en el manejo del estrés, pero no se enseñan tantas herramientas musculares, de cómo funciona muscularmente la respiración, de qué la inhibe, ¿no?, de tener en cuenta que el bloqueo que implica, que también es un bloqueo emocional, y se queda limitada en estos ámbitos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los problemas? Como decíamos, pues evidentemente, aunque todos estos métodos funcionen y están muy bien, yo no digo que no, tienen una utilidad limitada a trabajar con síntomas. Todo es bastante estándar, ¿no? Normalmente si tengo, por decirlo de alguna manera, un problema con la ansiedad, con una agorafobia, en teoría me voy a un libro y me va a establecer que en una serie de sesiones y haciendo una serie de pautas yo voy a solucionar ese problema. Lo que pasa es que nos encontramos en la práctica que eso no suele funcionar así y luego os cuento también un poco por qué, ¿no? Vale, como decía, otro problema es que como el terapeuta no tiene una manera, no tiene un proceso personal de autoconocimiento hecho, es muy fácil que utilice sus juicios, sus prejuicios para trabajar en terapia. Os pongo un ejemplo. Si yo soy una persona muy optimista, muy alegre, que se desensibiliza de lo que le pasa en la vida, que para todo tiene que tener una respuesta y resolver, va a pretender, y pienso que así me va en la vida, porque no he mirado la factura que me pasa, pues pienso, esa persona, si yo soy así, que al otro esto también le viene bien. Y normalmente, claro, me voy a equivocar porque realmente estoy trabajando desde mi carácter, no desde mi centrada, habiendo resuelto lo mío, pudiendo acompañar para que el otro descubra qué es lo que necesita, ¿no? Claro, muchas veces esto genera un problema incluso con la adherencia a la terapia, quiero decir, porque también se trabaja mucho dando consejos y me cuenta mucha gente. Claro, es que, por ejemplo, mi terapeuta anterior me pedía que o me decía que yo no podía volver con mi pareja y entonces que, claro, si yo en un momento determinado volví con mi pareja, pues dejé a mi terapeuta. Claro, es que no queda otra, obvio. Claro, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con que si hay marcado una serie de consejos y una serie de objetivos y uno no los cumple, entonces uno está fallando. Y entonces uno entiende que está fallando el cliente, no el terapeuta. ¿Y cuál es el problema de esto?
pues que uno se va con mucha menor autoestima. Y realmente esto es un error, porque no está fallando el cliente, está fallando el terapeuta. Con toda claridad lo digo. El paciente o el cliente está donde puede estar y hace lo que buenamente puede hacer. Con lo cual es el terapeuta el que, además, sabiendo también el cliente que no tiene por qué cumplir las expectativas del terapeuta, cosa que en este tipo de terapias no sabe, pues bueno, ¿no? Lo que pasa es que, claro, así el terapeuta se salva, ¿no? Es como, parece que alguien lo ha hecho, que el terapeuta lo ha hecho completamente bien. Claro, también esto que genera unas altas expectativas en el cambio. ¿Qué significa? Además que normalmente se pretende que sea un cambio rápido. Te digo que en 10 sesiones, en 20 sesiones esto lo vas a solucionar. Ya, pero volvemos a lo mismo. ¿Y si no lo solucionas? ¿Qué pasa? No, lo vas a solucionar. Si me haces caso, lo vas a solucionar. Ya, pero es que la vida de las personas es tan compleja, ¿no? Influye tanto las creencias sobre uno mismo, influyen tantas cosas que es realmente tan difícil que bueno, ¿no? Es como, y no todos somos iguales, cada uno tenemos unos ritmos, unos procesos, bueno, y este enfoque no lo tiene en cuenta. Entonces, yo creo que muchas veces puede ser bastante dañino, incluso para los clientes. Como decía, pues nunca se ha profundizado ni se tienen técnicas para resolver el conflicto interno del paciente muchas veces, ¿no? Esta discrepancia entre lo que me digo y lo que siento, lo que por un lado quiero y lo que pienso que es mejor por el otro. Bueno, todas estas cosas que hay otras corrientes que tienen muchísimas más herramientas para resolverlo. Yo por lo menos a mí en la facultad no me las han enseñado, no sé si han cambiado, hace mucho tiempo que estudié, ojalá hayan cambiado las cosas, la verdad yo puedo hablar simplemente de mi experiencia y bueno, y espero que esto pues nadie se lo tome a mal, es mi experiencia y cualquier otra persona reconozco que puede tener otro planteamiento, lo puede rebatir perfectamente, ¿no? Tener incluso otro criterio. Perfecto, yo hablo de lo que conozco, ¿no? Y como os decía, ¿no? También, aunque tiene en cuenta el cuerpo, pues sus conocimientos de fisiología son excesivamente rudimentarios, con lo cual pues difícilmente van a comprender la respiración y a dar herramientas útiles a largo plazo para la relajación, ¿no? ¿Qué pasa? Que normalmente los estudiantes en psicología muchas veces además se meten en la carrera para tratar de buscar herramientas o salud propia, ¿no? Y muchas veces acaban decepcionados porque esto no lo encuentran. Digamos que también yo pude vivir un poco de esto, ¿no? Y que llegó un momento en que, aunque yo disfruté muchísimo mi carrera de psicología, me encantaban las asignaturas, bueno, luego hice un posgrado, ¿no? También en psicología clínica legal y forense y fue maravilloso, sobre todo esta parte de poder tratar con gente que en el día a día está trabajando, ¿no? Que también es lo que suelen aportar los másters, ¿no? Que ya pasas a un campo, no es experiencial, pero te están contando su experiencia, con lo cual también es mucho más enriquecedor que simplemente pues, leer unos textos, por entretenido que sea, que yo digo, lo disfruté muchísimo, ¿no? Pero entonces, claro, empecé a dar cuenta de que, bueno, que tal vez faltaban cosas, ¿no? Relacionado con lo emocional, no sé si decirlo lo espiritual, ¿no? Pero faltaba, para mí me faltaba. Y bueno, pues poco a poco, primero fui leyendo algunos libros y descubrí la terapia gestal y dije, yo me tengo que meter aquí. Prácticamente me metí de cabeza. Hay que reconocer que en algunas cosas soy un poco impulsiva, instintiva, diría, ¿no? Es como el instinto me dice que por aquí, ¿no? El olfato, ¿no? Me dice, por aquí hay algo rico que te viene muy bien, que vas a aprender. Y cambié totalmente, porque la gestal era totalmente, la formación son 3 años,
es una formación incluso más, ¿no? Una formación un tanto larga, muy comprometida, son fines de semana que pasas reunido con los compañeros, con mucho práctico, todo diría que es prácticamente experiencial. Y claro, esto te aporta otra cosa, porque ya, aunque aprendes, ¿no? Algunas herramientas, la escucha, ¿no? Aprendes cosas, ¿no? Que tienen que ver con el proceso de terapia, pero sobre todo aprendes de ti mismo, aprendes dónde estás, aprendes cómo funcionas. Y claro, esto es un cambio importantísimo. Por ejemplo, ¿no? Recuerdo una experiencia muy interesante de contacto y retirada, por poderos poner un ejemplo, ¿no? En el que con los ojos vendados pues vas contactando y retirándote con la gente que ves en la sala, ¿no? Que tienes en la sala. Tus compañeros, ¿no? Escuchándote en qué momento te apetece contactar, qué ocurre internamente, si te apetece retirarte, si cuando te apetece te retiras o no, si cuando te apetece contactar contactas o no. Todo esto dice muchísimo. Claro, es una riqueza impresionante que desde luego uno no puede encontrar en un libro, que solamente puede encontrar en las experiencias, ¿no? En las relaciones, ¿no? En la revisión también de su historia. Claro, es que es otro planteamiento. Desde luego también, ¿no? Aparte de esto, claro, en la Gestalt tenemos que tener una terapia personal larga, ¿no? Un proceso, lo que se llama, no unas sesiones para resolver un tema concreto, sino un proceso de autoconocimiento. Y esto implica, ¿no? Que cuentas con el apoyo de una buena relación terapéutica, que es muy importante, y poco a poco vas viendo pues tus mecanismos de defensa, cosas como la proyección, la introyección, la deflexión, la retroflexión. No voy a entrar ahora en ello, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene mucho que ver con las ideas que tengo, que son rígidas, que me han venido históricamente y que no las cuestiono y que continúo dando por válidas, aunque me perjudiquen. O, por ejemplo, en el caso de la proyección, cuando, por ejemplo, trato o me enfada algo de alguien y no me doy cuenta de que tal vez es porque tengo una característica que yo también tengo y que censuro, que no me permito, o que es una característica que a mí me vendría muy bien. Entonces, claro, podemos ver todas estas cosas y, como podéis ver, es mucho más complejo. No se puede enseñar en una universidad, es totalmente experiencial. Y bueno, pero diría que aunque es muy rico, tiene, como decía, pues muchas herramientas también para resolver el conflicto interno. Se trabaja con sueños, se trabaja con dibujos, se trabaja con la silla vacía, que es una herramienta súper útil para resolver el conflicto interno. Pero aún así también se queda corto con determinados caracteres. Se utiliza mucho el eneagrama. El eneagrama es una herramienta de autoconocimiento en la que, bueno, hay distintos tipos de caracteres, ¿no? Y todos somos uno, aunque tengamos algo de los demás, pero somos uno. Nuestra motivación fundamental en la vida y con la que resolvemos aquellas cosas que nos surgen es una. Y claro, ¿no? Desde aquí, pues conocer ese tipo de carácter es muy importante. Digamos que no es lo fundamental en la Gestalt, pero que está muy entrelazada con ella, ¿no? con esto, ¿no? Y claro, ¿no? Digamos que no para todos los caracteres la terapia Gestalt es igual. Es como algunos que tienen mayores problemas con irse a la culpa, con encontrar salidas de expresión, ¿no? Por bloqueos internos y demás, pues se encuentran con algunas dificultades más grandes en terapia Gestalt, que a veces es difícil resolver, ¿no? Si uno no tiene herramientas más desde el cuerpo. Porque a veces surge mucha ansiedad en las sesiones. La persona se puede sentir muy juzgada aunque no le estés juzgando, porque son las cosas que tienen que ver con su historia realmente, ¿no? Pero bueno, son difíciles a veces de atravesar. Algunas personas
interrumpen mucho su proceso precisamente por ello, y probablemente porque tal vez les vendría muy bien un enfoque un poco más corporal, que les ayude con algunas herramientas de manejo de ese estrés que les está surgiendo en ese momento, ¿no? Para poder ayudarles a ver la situación real que está sucediendo, que aunque hayan sido muy juzgados, muy invadidos en su historia, su biografía, en el momento presente de la terapia, nada de eso está sucediendo. Claro, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Es un problema que a veces las personas, ¿no? Si llegan a ese punto incluso, y un poco lo mismo que pasaba también en la psicoterapia cognitivo-conductual, pues pueden llegar a culparse de no cambiar, y volvemos a lo mismo, no es culpa del cliente, no, es o dificultad del terapeuta o de la técnica, del método, ¿no? que se utilice, o incluso falta de tiempo, ¿no? Es como a veces estos procesos requieren tiempo, es como lo que he aprendido en toda una vida no lo puedo cambiar en 10 sesiones, me lo cuente quien me lo cuente, es imposible. Puedo cambiar una cosa, puedo cambiar un miedo específico, puedo cambiar un tema en concreto de una relación. Por ejemplo, puedo atreverme a pedir un aumento de sueldo, pero a lo mejor en todas las ocasiones en las que tenga que pedir algo que sea muy comprometido para mí, que ponga en juego mi autoestima, voy a seguir manteniendo ese problema. No es un asunto del cliente, sino bueno, a ver, recuerdo, me viene a la cabeza, ¿no? Gente que a lo mejor ha hecho procesos de terapia para el estrés y que les han enseñado una técnica de respiración y que siguen teniendo estrés después de un año de terapia. Diría, es normal, es que hace falta una mayor profundización, porque estas personas han hecho un trabajo cognitivo-conductual, no han hecho un trabajo profundo de conocimiento del conflicto interno, de conocimiento de los mensajes que estoy recibiendo y de qué hacer con ellos, y mucho menos a nivel muscular, como bueno, ya veremos también, y de otros planos de conciencia que ya veremos que también nos lo aporta la diafreo sobre todo. Claro, con esto, ¿qué es lo que pasa? Que parece que el cliente tiene la culpa, y vuelvo a repetir, no tiene la culpa. Pasa con la cognitivo-conductual, puede pasar también con la Gestalt, aunque en teoría no iría tanto por ahí, ¿no? Porque siempre lo decimos en terapia, el bien o el mal, lo que está bien, lo que está mal, lo prohibimos. Es como estamos hablando de cómo estamos funcionando, y si cómo estamos funcionando me vale, me sirve o me pasa una importante factura. Y esto es lo más fundamental, ¿no? Entonces de ahí pues voy a pasar a cómo llegué yo a la diafreo, ¿no? Que es, claro, me voy a remontar a algo muy antiguo, que es cuando yo tenía 19 años, ya esto es muy, muy antiguo. Bueno, y en aquella época, bueno, a mí me encantaba leer, me encantaba aprender, bueno, me sigue encantando leer y aprender. Y bueno, estábamos apuntados, mi familia, al círculo de lectores. Y como sabéis, quien habéis estado, supongo hace tiempo, pero yo no sé si esto ya ni funciona, bueno, pues tenías que pedir cada cierto tiempo X libros, ¿no? A mí me llamó la atención uno, que leí el título, y era Antigimnasia. Bueno, yo en aquella época hacía gimnasia, bueno, hacía taekwondo, incluso competía, quiero decir, en algún momento. O sea, quiero decir que bueno, estaba bastante implicada con la gimnasia, en teoría, pero ¿y qué era esto de la antigimnasia? Me llamó muchísimo la atención, ¿no? Era un libro de autoayuda, supuestamente, ¿no? Digo, sí, y sí. Lo que pasa que, claro, obviamente, con la autoayuda que se puede obtener limitada en un libro, ¿no? Porque venían algunos ejercicios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ejercicios de conciencia psicocorporal, ¿no? Interesantes.
Era muy interesante realmente, me encantó el planteamiento que tenía, era un planteamiento que hablaba de cómo soltar la musculatura, de lo importante que era, ¿no? Casi el planteamiento contrario a lo que existe actualmente, en la que pues se lleva mucho toda la gimnasia, endurecer la cadena, bueno, endurecer la espalda, claro, aquí te hablan de la cadena muscular posterior. Bueno, distintas cosas muy relacionadas con lo físico, pero también lo relacionaba con lo psicológico, porque quien escribió este libro, que es Thérèse de Bergerac, descubrió que cuando hacía procesos con la gente, trabajando las lordosis, las escoliosis, problemas de espalda en general, pues que se encontraba con una resistencia muy importante al cambio, aunque la gente hubiese cambiado, pero llegaba un momento en que a lo mejor dar los últimos y definitivos pasos hacia el cambio, para algunas personas eran tan estresantes, implicaban tal cambio en lo psicológico, ya no en lo físico de sus vidas, que hacía que dejasen el proceso, que fuesen para atrás, ¿no? Me resultó muy enriquecedor. Yo creo que siempre ha permanecido un poco conmigo esa idea y bueno, y ahí se quedó un poco la historia, pero es que casualmente cuando yo hice la formación en Gestalt, ahí había un compañero, que es Rafa, que hacía una terapia diferente también, ya era formador, terapeuta en otra corriente, diafreo, por cierto. Yo en aquel momento tampoco, sí, le pregunté, pero me dijo, sí, se parece mucho a la antigimnasia y tal. Ah, vale, pues muy bien. No me resonó lo suficiente como para prestarle más atención. Y bueno, pues mantuvimos el contacto, compartimos despacho y a raíz de ahí me interesó más. Oye, ¿y qué es esto que hacéis vosotros? Y bueno, olfato igualmente, no sé si olfato, intuición, llamémoslo X, dije, yo quiero también aprender de esto. Así que sin ni siquiera haber hecho ni una sesión personal de diafreo en aquel momento, luego obviamente tuve que hacer muchas y bueno, y como todo, no solamente los procesos los tenemos para el pasado, los terapeutas volvemos a, quién sabe, ¿no? En este momento no estoy haciendo terapia individual, pero podré volver tal vez a terapia individual de Gestalt, de diafreo no lo descarto para nada, porque bueno, ahí ya sí que me trabajo yo también individualmente, pero siempre viene muy bien también una ayudita, así que no descarto volver. Pero en ese momento no lo conocía, no había hecho absolutamente nada, ¿no? Pero sabía que por ahí, y no me equivoqué, la verdad, porque es que la diafreo realmente nos aporta mucho, ¿no? a todo este camino que yo he ido haciendo también en el área de la psicoterapia. Bueno, deciros primero qué es la diafreo. Diafreo viene de diafragma, viene de dejar pasar. Lo fundamental, trabaja con la respiración. A ver, la respiración está claro que es una base muy importante, ¿no? Os voy a comentar primero, ¿no? Lo vamos a enlazar con otra cosa, ¿no? Que también es la teoría un poco polivagal, que es también una corriente muy última, ¿no? que hay en el ámbito de la psicología. Tiene que ver con el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Digamos que el simpático es el que tiene que ver con el estrés, bueno, tiene que ver con el cerebro, la médula espinal y los nervios, es el sistema nervioso central. Ay, no, perdonadme, que me estoy liando. A ver, estamos en el simpático y en el parasimpático. El simpático es el que tiene que ver con el estrés, el parasimpático tiene que ver con la relajación, el simpático tiene que ver con la lucha, con la huida, con enfrentarnos a situaciones difíciles que tenemos en la vida. Pero sin embargo el parasimpático tiene que ver con la digestión, con la relajación, con la nutrición, con la fertilidad, con la creatividad, tiene que ver con todas estas cosas. ¿Y qué activa el sistema nervioso parasimpático? Pues una vía excelente para activarlo, aunque hay otras también, evidentemente, pero es la respiración.
Digamos que la respiración, el asunto que tiene es que puede estar controlada por el sistema nervioso central o por el sistema nervioso autónomo, ¿vale? Que ahí es sí lo que os estaba contando, que como lo tengo aquí apuntado para que no se me vaya nada, pues me he liado. Vale, el sistema nervioso central es el que está constituido por el cerebro, la médula espinal y los nervios. Y el sistema nervioso autónomo tiene más que ver con el sistema límbico, con el tronco cerebral. Es un sistema mucho más primitivo, mucho más relacionado con lo emocional. Claro, como decía, esto tiene que ver mucho con el instinto de supervivencia. El primero, el sistema nervioso simpático sobre todo, y con las emociones, ¿no? Vale. Como os decía, bueno, el sistema nervioso, el neurovegetativo tiene mucha influencia, rige también el corazón, los movimientos intestinales, viscerales, la respiración. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver también? Claro, tenemos muchas herramientas o muchas técnicas trabajan con técnicas para la respiración. Pero ¿qué hace la diafreo? La diafreo no busca incrementar la capacidad pulmonar en un momento determinado. Cuando utilizamos una técnica para la respiración, conseguimos respirar más en un momento determinado. Esto está muy bien porque significa que si yo respiro más oxígeno y saco más anhídrido carbónico, productos de desecho del organismo, pues voy a tener también mucha más energía. Y esto es muy importante y está muy bien. Pero ¿qué pasa? Que si es mediante una técnica, lo que va a ocurrir es que yo dejo de practicar la técnica y mi cuerpo va a volver a lo mismo de siempre. ¿Qué es lo que hace la diafreo? La diafreo es verdad que utiliza técnicas también a veces, podemos decir, pero con un objetivo distinto, que es liberar la musculatura que nos impide realizar una respiración natural y sana. Hay mucha musculatura que está implicada en todo esto. Voy a ver si os puedo enseñar una imagen de lo que sería el diafragma, ¿vale? Para poderos explicar cómo funciona la musculatura del diafragma y cómo trabaja también el tema de la diafreo. A ver, permitidme. Vale, bueno, creo que lo podéis ver bien. Uy, ahí se ve el ladito de la luz. Bueno, vale. Si veis aquí, esta es la zona del diafragma. Ay, que se me ha ido. Tenemos aquí la zona del diafragma. Voy a ver si puedo apagar un poco la luz para que lo veáis mejor. Vale. Tenéis la zona del diafragma y tenéis aquí, vais a ver, los pilares del diafragma. ¿Vale? Esto es el diafragma. Tiene aquí una conexión con las últimas vértebras dorsales, las primeras lumbares, ¿no? Y este sería el diafragma, que es como una cúpula. Permitidme que vuelva a encender la luz. Vale. Bien. ¿Cómo funciona el diafragma? Digamos que el diafragma funciona de dos maneras. La primera es, y sería la mejor, en principio, apoyando, o sea, el diafragma se contrae, baja, encuentra apoyo en las vísceras, apoyando el centro frénico. Para ello, los transversos tienen que tener cierta tensión, cierta presión, para que la zona de las vísceras tenga cierta presión y pueda servir de base al diafragma, que al bajar amplía las costillas lateralmente y hace que haya una diferencia de presión entre los pulmones y el exterior por la que entra el aire. ¿Qué es lo que ocurre? Que posteriormente los músculos transversos deberían de soltarse un poco y el músculo el diafragma relajarse, y el músculo que tiene que intervenir es el recto del abdomen, es este músculo que va desde el final del esternón hasta el principio del pubis,
recto del abdomen y ahí hay también un pequeño musculito, el piramidal, en todo caso, que esa activación del recto del abdomen es lo que hace que bajen las costillas para vaciar el aire de los pulmones, baja costillas, baja esternón. Puede ser que a lo mejor haga falta un poquito más de tensión en oblicuos, pero bueno, en realidad tiene que estar relajado, sobre todo si ha sido una respiración bastante amplia, puede ser que puedan intervenir un poco, pero en realidad son músculos que si están tensos inhiben que realmente el recto del abdomen pueda bajar en inspiración, en expiración y vaciar todo el aire de los pulmones. Esto lo hacemos muchas veces con una pelota, ¿no? Colocamos una pelota y hacemos que ese ese recto del abdomen se afloje un poquito en inspiración y al exhalar empujar para que nos sirva como para activar ese recto del abdomen y poder hacer ese movimiento de soltar las costillas, ¿no? Claro, un poco todo esto, permitiendo que vuelva, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque necesitamos movilizar el diafragma para la respiración, pero si no lo liberamos, ¿no? No va a cambiar el sistema defensivo. ¿Por qué? Porque, a ver, claro, no os he explicado que el diafragma normalmente está crispado porque nos ayuda a contener las emociones. Es un mecanismo estupendo para no sentir. Entonces, si yo no siento o para yo no sentir, tengo que bloquear la respiración y tengo que bloquear ese diafragma, ¿no? ¿Qué es lo que acaba pasando? Pues que si yo hago unos ejercicios respiratorios, en cuanto termine de hacerlos, van a volver mis bloqueos. Y lo que busca la diafreo es esta cosa, ¿no? De estar en el eje, de liberar esos bloqueos emocionales y liberar esos bloqueos musculares que normalmente son todo uno, porque ese diafragma no deja de ser una conexión entre el consciente y el inconsciente, ¿no? Os decía que el diafragma tiene dos movimientos, uno va a ser este, pero otro que solemos hacer muy habitualmente es que el diafragma se eleve como si fuese una compuerta, parece que va a ampliar los pulmones, se utiliza a veces como movimiento también para respirar, ¿no? Como, voy a coger aire, ahí estaría haciendo ese movimiento del diafragma. No estoy cogiendo aire, estoy realmente elevando el diafragma, apoyando en esas vértebras dorsales, lumbares. ¿Y qué es lo que termina haciendo esto? Provoca un acortamiento, provoca lordosis, provoca que parece que los pulmones se amplían, pero no se están ampliando para recibir suficiente oxígeno y bueno, ¿no? Entonces, claro, por el contrario, ¿no? Lo que decíamos de este recto del abdomen, el recto del abdomen es un antagonista de los músculos de la cadena posterior. Entonces, si puede trabajar de la manera adecuada, activarse cuando es necesario que se active, lo que va a hacer es desbloquear esas vértebras lumbares y que bueno, ¿no? Que el vientre se aplane y que la espalda tenga la curvatura que tiene que tener, que es esto lo que nosotros llamamos estar en el eje, ¿no? Cada persona es distinta, entonces, claro, esto que puede parecer sencillo así explicado o no, para algunos será más que para otros, es bastante complejo porque hay mucha musculatura que puede inhibir la respiración natural y puede estar esa inhibición en pectoral, puede estar en dorsal, puede estar en oblicuos, puede estar en el transverso, puede estar en los psoas, bueno, entonces, claro, a veces hay que tener muy en cuenta todo esto, ¿no? Además es que, claro, el bloqueo del diafragma no solamente nos bloquea a nivel emocional, ¿no? También bloquea el flujo de la energía, tiene muchas implicaciones, porque evidentemente cuando el diafragma está bloqueado no está haciendo el ejercicio que es necesario que haga, ¿no? Para masajear corazón, para masajear vísceras, mejorando, ¿no? el riego de todo el cuerpo, mejorando la digestión. Es que al final tiene muchas más implicaciones. Creemos que no tiene tanta importancia, pero es que no nos damos cuenta de que el estrés es muy grave, ¿no?
digamos que cuando está el diafragma bloqueado es que hay estrés. O sea, si yo estoy bloqueando una emoción, tengo estrés, aunque no sea consciente de ella, pero mi cuerpo sí. Y el estrés es muy grave y el estrés hay que darle la suficiente importancia porque el estrés produce enfermedades muy graves. Esto está muy comprobado, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, bueno, le tenemos que prestar una atención y trabajar con ello porque además influye directamente en nuestro cuerpo, no solamente en nuestro bienestar. Como os decía, ¿no? Cada persona es distinta, entonces también es verdad que a veces es importante hacer distintas cuestiones, ¿no? En individual a lo mejor es más fácil, en grupal habrá distintas propuestas para trabajar y para que todo el mundo pueda ser consciente de cuáles son sus maneras, ¿no? En la que se reprime, ¿no? Y bloquea todas estas emociones. Bueno, yo os voy a proponer una tarea, ¿no? Más que nada, simplemente os propongo la tarea de que levéis los hombros, que vaciéis el aire completamente de los pulmones y que cojáis aire y veis a ver cuánto aire cogéis. Soltar todo el aire de los pulmones, bajadlo y volver a coger aire. ¿Cuánto aire entra en los pulmones? Bueno, pues esta es la diferencia, ¿no? Por este motivo necesitamos soltar toda la musculatura que pueda estar inhibiendo, porque además soltarla nos da oxígeno y energía para la vida y es muy importante. Además, bueno, es muy curioso cómo la Diafreo ha ido encontrando un montón de conexiones, ¿no? con distintas disciplinas, sin saberlo prácticamente, porque en la Diafreo utilizamos algunos puntos, como llamamos el punto vago, que coincide, y un punto también de trabajo justo por debajo del esternón, y coinciden con puntos que ya la medicina tradicional china los ve como muy importantes para la respiración, ¿no? que ayudan mucho a mejorar la capacidad respiratoria, la tranquilidad, todas estas cosas. Entonces es como darse cuenta de que a veces distintas disciplinas por distintos caminos llegan al mismo punto. Bueno, deciros, ¿cómo surgió la Diafreo? Os he contado un poco cómo es, bueno, en qué se basa, que es la respiración, dejar pasar, pero ¿cómo surge la Diafreo? Digamos que la Diafreo surge de Messiers, que no sé si lo pronuncio bien, la verdad es que siempre tengo ahí mis dudas, que fue una fisioterapeuta francesa que trabajaba con lordosis, con escoliosis, y bueno, que se dio cuenta, ¿no? De que gran parte de la fisioterapia que se enseñaba en aquella época, que iba mucho, que pasa mucho con la ciencia actual, que se limita a una visión muy localizada de los problemas sin tener una visión más holística y global, no daba los resultados que eran necesarios, ¿no? Y ella descubrió que es que los músculos no trabajan solos, trabajan en cadenas. Diría que, bueno, una ampliación de todo esto, al margen, fue el tema de las fascias, ¿no? Realmente se ve como también las fascias tienen mucha importancia y también conectan mucho con este trabajo muscular en cadena, no trabajo como músculo aislado. Claro, ¿qué es lo que descubrió ella? Que cuando estiraba a una persona, se hacía un estiramiento, hacían estiramientos globales, o sea, había distintas personas colocando en el eje el cuerpo de la persona con la que trabajaban. Por ejemplo, si estiraba las piernas, se encogía la zona lumbar, y si estiraba las piernas, las bloqueaba y estiraba la zona lumbar, se encogía el cuello. Entonces, claro, ¿no? Es como no había un momento en el que se estirase toda la cadena, y lo importante es que se estire toda la cadena, porque yo cuando estiro una goma realmente la estiro si estoy estirando de todo, no la estiro si estiro de aquí un trozo y aquí se acorta, sigo teniendo la misma longitud de toda la cadena, ¿no? Esto es en lo que fallan muchas veces los estiramientos.
Y esto también es un punto muy importante de la diafreo, que es el tema de las compensaciones, ¿no? Se mira mucho que cuando estemos estirando una musculatura no sea a costa de encoger otro lado de la cadena. Bueno, esto lo descubrió Messier, trabajó, fue muy denostada, es una figura que fue muy polémica en su época, y a partir de ahí una de sus discípulas, Thérèse de Bergerac, fue esta de la que os estaba hablando, la que escribió el libro de antigimnasia, la que dedicó muchísimo trabajo a difundir, ¿no? Porque tiene distintos libros, ¿no? de este tema, muy interesantes, y que empezó a descubrir esto, ¿no? Su punto de vínculo con la psicología de las personas, como dificultad para el cambio definitivo también en lo corporal. Malene y su socia Jane se formaron con estas personas y desarrollaron un método en el que pusieron mucho más el foco en lo psicológico. Malene y Jane se distancian, creo que era Linda, no sé si es Linda Jane, bueno, se distanciaron porque por diferencias en el enfoque, y Malene empezó a desarrollar, también a incorporar mucho de lo que tiene que ver con lo psicológico, diría un enfoque un poco diferente. Para los que conozcáis la bioenergética, tiene en cuenta los tipos de carácter de la bioenergética, aunque la forma de trabajarlos es diferente, es más bien desde el punto de vista de la diafreo. Claro, muchas veces diréis, pero ¿cómo es esto de que lo psicológico impide el cambio en lo físico, y lo físico en lo psicológico, también? Pero en lo fisiológico lo vais a ver muy claramente. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros habéis ido al fisio y trabaja bien, por supuesto, os has soltado una musculatura, pero pasado un tiempo el dolor vuelve, ¿no? Claro, no vuelve porque el fisio haya hecho un mal trabajo, vuelve porque hay una estructura de carácter interna que hace que esos músculos estén contraídos y que tiendan a la contracción para la vida. A veces pasa así, ha pasado mucho tiempo, o a veces puede ser como muy rápido. También a veces algunos de vosotros me habéis comentado que es que vais al fisio y de repente os viene como un rebote muy rápido, ¿no? del malestar, aunque os haya soltado y él haya hecho muy buen trabajo. Y es que tiene mucho que ver con esto, ¿no? El cuerpo ha aprendido a estar de determinada manera, y sostener cambios de actitudes incluye un cambio muscular, o sostener un cambio muscular incluye un cambio de actitudes. Os lo voy a explicar también con otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, imaginemos ese niño que no quiere comer algo y que da un manotazo al plato. Claro, a la madre no la va a parecer muy bien, y de hecho va a hacer lo suficiente para que el niño inhiba ese impulso. Y el niño lo va a tener que inhibir no solamente una vez, sino muchas veces. Con lo cual, como lo inhibe con la contracción muscular y algo repetido muchas veces, se vuelve crónico en la musculatura. Entonces ese cuerpo que guarda todos nuestros recuerdos antiguos de nuestra manera de funcionar también en el mundo, ¿no? Volvemos a lo mismo, es como un cuerpo crónicamente contraído, con baja capacidad de respiración, pues no parece que pueda contribuir todo esto al bienestar emocional, ni que se pueda relacionar con actitudes de legitimación propia, de autoapoyo o de acción, de poder hacer aquello que internamente necesito, ¿no? Bueno, y entonces, claro, en todo esto llegamos a... ¿Y por qué integrar entonces la psicología con la diafreo, con la gestal, ¿no? Pero sobre todo con este trabajo corporal? Pues parece que cada vez va quedando más claro, ¿no? Y es que también os diría, ¿no? Hay, un poco en esta línea con lo que os comentaba de la teoría polivagal, en los últimos años se van descubriendo que hay muy pocas conexiones del cerebro al cuerpo, pero hay muchas del cuerpo al cerebro. Entonces,
¿Qué es lo que ocurre? Que yo puedo pensar que este lugar es seguro, pero puedo sentirme insegura totalmente en este lugar. Y, y claro, por mucho que me diga que aquí no hay ninguna amenaza, si yo me siento insegura, esto no cala. A lo mejor algunos lo habéis experimentado. Sin embargo, si yo consigo estar relajada de alguna manera, ¿no? Va a cambiar la visión del entorno, de mí mismo, del otro, ¿no? Y esto sí que va a ser duradero. Esto sí produce un cambio definitivo en el organismo. Como os comentaba, ¿no? La respiración va a ser la vía fundamental de trabajo, pero bueno, no solamente trabajamos con la respiración, esta es solamente una parte, ¿no? Vale, os voy a contar antes también de cómo vamos a trabajar con la diafreo. Cómo cambia o cómo trabaja la autoestima estas distintas herramientas. Por ejemplo, la psicología, ¿cómo cambia la autoestima? Pues la psicología la va a cambiar con tareas que tienen que ver con muchas veces prestar más atención a cuando recibo halagos, por ejemplo, o hacer una lista de las cosas que se me dan bien, o generar tareas de éxito en las que yo vea que estoy consiguiendo mis objetivos. Bueno, ¿no? Todas aquellas tareas que pueda haber que van a mejorar la imagen de mí mismo. Y no está mal, ¿no? Pero lo que pasa es que esto deja fuera totalmente la emoción. Y claro, pues no tener en cuenta la emoción puede hacer que me siga sintiendo en el fondo sin autoestima, a pesar de haber hecho todas estas tareas. ¿Y qué es lo que aportaría la Gestalt? Pues la Gestalt cambia, ¿no? Me aporta la idea de que esta visión de mí mismo, esta autoestima mala, ¿no? que me trae problemas, se formó en los primeros años de vida, con mi biografía, por imitación, por contraposición a los padres o porque fue la manera que tuve de relacionarme con ellos, ¿no? Al final aprendo a verme a través de los ojos de los demás y claro, ¿no? ¿Cómo aprendo a tratarme de otra manera si no ha habido nadie que me trate así? Tengo que vaciar el saco de la emoción, ¿no? que un día tuve, que no pude expresar, que todavía me sigue lastrando, ¿no? Muchas veces también pues darme cuenta, ¿no? del dolor de mi biografía, de qué es lo que necesito ahora. La verdad es que eso también la Gestalt tiene muy buenas herramientas, pero todavía falta, ¿no? Porque en la diafreo nos permite también a través de la emoción, de la escucha interna, del cuerpo, podemos estar más relajados, ¿no? Y encontrar un lugar de apoyo en el cuerpo en el que sentimos mayor bienestar, en el que sentimos que no necesitamos complacer a nadie, en el que sentimos que no necesitamos para ser buenos o valiosos hacer determinadas cosas, pero que no nos impide hacer determinadas cosas o conseguir éxito, sino que precisamente desde ese estado de relajación, con ese sistema nervioso parasimpático más activado, estamos mucho más capacitados para conseguir aquellos logros, aquello que nos hace también sentir bien de mejor manera, ¿no? de alguna manera más fácil. Pues esto, ¿no? A veces soltando un músculo antiguo, puede venir un recuerdo antiguo de alguna emoción y liberarlo también nos libera a nosotros mismos y nos hace vivir de otra manera totalmente diferente. ¿Cuál crees que es de estas maneras que va a suponer un cambio más definitivo? Preguntaros, haceros tareas, resolver vuestra historia o cambiar el cuerpo. No es excluyente, todo se puede integrar. Yo creo que es importante también lo que vale integrarlo. Lo otro sería tener un pensamiento bastante miope, ¿no? Deciros que también el trabajo desde la diafreo es un trabajo de conciencia corporal. Es casi un continuo de meditación, ¿no? Hay una parte muy importante de escuchar nuestro cuerpo, de escuchar nuestras sensaciones, de escuchar nuestras emociones y de escuchar también el espacio interno. Os voy a contar cómo son las sesiones y también así vais a poder ver
un poco cuál es el proceso dentro de la diafreo, ¿no? Cómo se trabaja en diafreo. Digamos que la respiración es lo fundamental, pero cuando uno llega a sesión, lo primero que hacemos es tomar una conciencia de cómo llego a sesión, con qué tensiones, con qué apoyos, con qué sensaciones, incluso con qué emociones, cómo es mi respiración también. Después de esta primera visión vamos a ir a la respiración. Vamos a hacer algún trabajo respiratorio que ayude a desbloquear un poquito esa musculatura que nos impide una respiración más natural. Después del trabajo respiratorio, lo que hacemos va a ser un trabajo de soltar la musculatura. Hacemos un trabajo de soltar la parte superior de la musculatura, otro de la parte inferior, depende, ¿no? Podemos soltar el elevador de la escápula, bueno, toda la musculatura, porque realmente, aunque trabajemos con una pelota en un lugar o en otro, deciros que trabajamos con pelotas, trabajamos con palos, trabajamos con cintas para estiramiento, ¿no? Luego os enseño el material también que utilizamos. Podemos trabajar con alguna pelota en los pies, podemos trabajar en los glúteos o distintas partes del cuerpo. Trabajamos la parte superior, la parte inferior del cuerpo y hacemos un estiramiento, hacemos una descarga que llamamos descarga a expresión emocional. Muchas veces en todo este trabajo hemos estado también llenando, habitando el cuerpo, escuchándonos. Y muy importante es esta parte también, esto de darle, de encontrar, de dar una salida, ¿no? a lo que estoy sintiendo, a lo que está pasando, al dolor, a la tensión. Y esto lo hacemos a través de esa descarga, de esa expresión emocional que llamamos. Una vez que hemos hecho todo el trabajo, incluyendo la descarga, incluyendo el estiramiento de toda la cadena, teniendo en cuenta las compensaciones, no compensar para poder estirar de verdad la musculatura, pues vamos a ir a pasar por los 4 planos de conciencia. Primero el físico, ¿no? El que me permite darme cuenta de cómo llegaba la sesión y cómo me voy. Luego el emocional, el energético, que es llenar el cuerpo, es volverme a apropiar del cuerpo que vivo, ¿no? Vivenciar mi cuerpo, recuperarlo para mí, para la vida, para lo que yo necesito. Lo siguiente es el espacio emocional, un espacio de escucha interna, ¿no? De poderme escuchar en qué emociones estoy, si más bien en la tristeza, la pena, en el dolor, o en el enfado, la rabia, o en la alegría, el bienestar, o en el miedo o en la angustia. Y sea lo que sea de estas 4 básicas, dejarlo estar, permitírmelo, ¿no? Dejarlo circular a través del cuerpo. Aprender a no bloquearlo, aprender a escucharlo, porque las emociones son ese recurso básico que necesitamos para saber cómo nos está yendo en el mundo y qué necesitamos hacer también, ¿no? Para salir de muchas veces algo que llamamos también la indefensión aprendida, pero el primer paso para hacer algo es sentir que necesito hacer algo, si no, no tengo emoción. Emoción me sirve para ponerme en movimiento, en acción. Y hecho este trabajo, el último paso sería el espacio interno. Es un espacio que conectamos con un lugar interno de sabiduría propia, en el que podemos recibir mensajes no tanto desde lo obvio, a veces desde imágenes, desde mensajes no verbales, desde colores, desde formas que nos puede llegar, ¿no? Es muy importante porque es ese espacio de conexión máximo, de paz, de tranquilidad, de sabiduría interna con nosotros mismos, y es muy rico acceder a él. No siempre es fácil, pero bueno, es un camino como todo, ¿no? No siempre es fácil. Digamos que la diafreo, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es un trabajo de conciencia corporal, no es un trabajo de gimnasia. No estoy haciendo un ejercicio para que me salga, no. Estoy viendo, ¿no? Si puedo puedo soltar una parte de la cadena, si puedo soltar la musculatura, o si en lo que suelto una parte de la musculatura me encojo de otro lugar, compenso de otro lugar.
si surge alguna emoción en todo esto, si surge algún pensamiento, esto es una gilipollez, lo estoy haciendo fatal, todas estas cosas que van a decir sobre todo de mí mismo, de cómo funciona en la vida y que son los obstáculos a poder encontrar vías que me sirvan para estar mejor, para conseguir lo que yo necesito, para tener tranquilidad, para tener confianza, para todas estas cosas, ¿no? Para relacionarme de una manera distinta con el mundo. Esto sería lo básico de una sesión. ¿Cómo lo hacemos? Trabajamos, como decía, con soltar, con automasajes y con estiramientos. Para eso trabajamos con distintos materiales. Fundamental las pelotas de tenis. Solemos trabajar con una, pero yo siempre os recomiendo que tengáis dos, y sobre todo porque hay que tener también mucho cuidado en el caso de que haya gente que tenga lesiones hernias discales, todas estas cosas. No se trabaja un lado y otro como solemos hacer, sino que trabajamos los dos lados a la vez para que haya equilibrio y para que no haya un posible riesgo de que ese trabajo nos dañe. Siempre desde la escucha, siempre aunque yo esté haciendo un trabajo, si veo que es demasiado duro para mí, siempre puedo parar. Es importante aprender a escucharnos, aprender a reconocer nuestros propios límites, ¿no? Pelotas de tenis, pelotas blandas de goma, de dos tamaños, la tenemos mediana, la tenemos grande. Pelotas de corcho, de dos tamaños también. Para distintas zonas del cuerpo vamos a trabajar con distintas pelotas. A veces os recomiendo un antideslizante porque según cómo coloquemos los pies y demás, puede ser que lo necesitéis porque veáis que os escurrís, ¿no? Un antideslizante puede estar muy bien. Dos palos cortos. Luego os dejaré en la descripción también el tamaño de todo esto. Y dos palos largos. No sé si van a entrar en el plano, pero bueno, dos planos largos también es muy importante. Luego, ¿qué más necesitamos? Un lugar cómodo, sin interrupciones, con una temperatura agradable, ropa suelta, no un sujetador que nos apriete. Si es sin sujetador, pues mejor todavía, con una camiseta nos vale. Mantas y cojines, ¿no? Los vamos a necesitar para taparnos también un poco si tenemos frío, y los cojines también un poco para la descarga. Estos serían los materiales, ¿no?, que vamos a utilizar nosotros en nuestro proceso, que se utilizan también en la Diafreo, pero que bueno, como esto van a ser sesiones grupales online, tienen mucho que ver con aprender la autogestión. Es verdad que no os voy a poder decir a cada uno, a lo mejor sí os puedo hacer alguna apreciación, depende de los que seamos o no, pero que a lo mejor no os puedo decir a cada uno pues suelta de aquí o de allá. Lo tendré en cuenta, os tendré en imagen para decir, tened cuidado, no os estéis enganchando del cuello, mover la cabeza de un lado para otro, todas estas cosas que pueden servir para que vosotros vais encontrando vuestra manera, ¿no? Lo malo es eso, como decía, no os puedo dar indicaciones tal vez directas, pero lo bueno que tiene es que también una vez que vosotros aprendáis el camino os va a servir para siempre, y esto al final son una serie también de técnicas que os van a ayudar a gestionar distintos problemas que tengáis de dolor. Por ejemplo, a mí realmente me ha aportado mucho en todos estos niveles, ¿no? Con el manejo del estrés, con el manejo de algunos dolores, ¿no?, que pueden venir de contracturas musculares y demás. Bueno, estas cosas son muy importantes. ¿Cuál es el objetivo de todo esto también? Se me ha olvidado comentaros. Trabajamos en el eje, pero el eje no es un eje psicológico, es un eje físico. Es como buscamos el eje, buscamos la armonía, buscamos la belleza corporal, que en el fondo también es un paralelo a la armonía también interior y psicológica. No va la una alejada de la otra, ¿no? Y siempre es nuestro objetivo, no es que lo tengamos que conseguir, es que nos dirigimos hacia ahí, haciendo un camino
cada uno a nuestro propio ritmo, pero bueno, caminando en esa dirección, ¿no? que tenemos claro. Os dejo aquí también un poquito como alertas, ¿no? Cuidado con la respiración. ¿En qué sentido? Cuando uno no está acostumbrado a respirar, si respira demasiado intensamente puede marearse. Tened cuidado, siempre podéis, no es que podáis, es que os recomiendo, os pido encarecidamente que en el caso de que notéis algún mareo, paréis tranquilamente. Siempre os lo recordaré también antes de la sesión, ¿no? Aquí no estamos en ninguna competición, no estamos ahí, ¿no? Estamos en incrementar nuestra escucha interna y siempre también escuchar el cuerpo, ¿no? A veces un estiramiento, un masaje, un automasaje puede ser doloroso, pero tengo que saber distinguir si es dolor del músculo que está tenso y es un dolor medio agradable que me ayuda a estirar esa musculatura, o es un dolor más metálico porque estoy pillando alguna zona, algún nervio, y es un dolor que no me viene bien, que me va a dañar. Entonces, en ese sentido también aprender a escucharme y parar a mi ritmo, a mi tiempo. Todo esto es súper respetuoso, y consiste también en aprender a respetarnos nuestros ritmos, nuestros tiempos, nuestros procesos. No sé si se me olvida algo más, como os comentaba, os dejaré por ahí también algún link, el que quiera pedir más información o el que quiera apuntarse a estas sesiones que vamos a hacer cada 15 días, que a mí me apetece un montón, que las voy a hacer cada 15 días, que vengáis los que vengáis, yo estaré encantada de acompañaros y bueno, que se van a hacer siempre independientemente del número de personas, no va a haber un límite. Así que nada, yo espero que, bueno, que haberos un poco explicado, que haberos transmitido de alguna manera el por qué me parece tan importante incorporar el cuerpo en la terapia, y que bueno, que haberos enseñado un poquito más de lo que hacemos, ¿no? Sobre todo en Diafreo. Supongo que hace también mucha falta en la psicología cognitivo-conductual, en el área de la Gestalt, pero bueno, yo a esto es a lo que me he dedicado hoy. Si tenéis interés en saber un poquito más cómo funciona la Diafreo, que os cuente algo más sobre ella, dejádmelo en comentarios y yo encantada de, en cuanto tenga un tiempo, de grabaros un vídeo con algunas de estas cosas. Y nada, muchísimas gracias si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por escucharme. Si te ha parecido interesante, dale al like, que también te lo agradezco, o compártelo con otras personas con las que o que creas que les puede ser útil esto. Y un abrazo enorme, cuidaros mucho.